Sí, ¿dónde voy a estar si no es en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hoy día Adolfo Suárez? Lo interesante es que nos vamos a Buenos Aires en el Airbus 350 de Iberia nueva generación, que por fuera luce muy parecido al anterior, pero por dentro tiene muchísimas novedades. Acompáñenme a explorar las entrañas del nuevo Airbus 350 de Iberia. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Comandante, ¿cómo les va? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bueno, qué maravilla de cockpit, ¿eh? Me gusta. Me encanta. ¿Cuánto tenemos hoy de vuelo a Buenos Aires? 11 horas 58 minutos. ¿Poquito? ¿Poca Sí, cosa? sí. ¿Qué tenemos? ¿Buen viento? No, pero es que está bien vuela más rápido que el 350 es más rápido. Este es más rápido que el 330. Muy bien, Luego perfecto. 85 y otro a punto 80, o sea que... Ah, maravilloso. Bueno, pues bastante más nada. rápido, sí. Muestro un poquito aquí, mientras no quiero distraer mientras hacéis vuestro trabajo. Ocupen sus asientos lo antes posible. Miren lo que es esta cabina hermosa. Y aquí tiene incluso otro espacio, miren, tiene un jump seat aquí detrás y me sorprende muchísimo el tamaño de los cristales. La visión que tienen aquí los pilotos es alucinante. Bueno, muy buenas noches y muy buen vuelo, ¿eh? Nos vemos en Buenos Aires. Hasta luego. Bueno, ingresamos en el Airbus 350 nueva generación de Iberia, que es realmente hermoso. Miren, esta es la cabina de business class que tiene, bueno, tiene el setup es el mismo que tenían antes, pero tienen ahora puertas, ¿sí? Se cierra una puerta, por lo cual es muchísimo más privado. El monitor es un pelín más grande que el anterior. Y como siempre, las filas pares son las que a mí me gustan porque son las que van del lado de la ventana, lejos del pasillo. Las filas impares van pegados al pasillo y más lejos de la ventana. Estos asientos, a diferencia de los anteriores, tienen todo este espacio de almacenamiento de objetos personales, que es bastante importante, además de tener este otro aquí a la altura de la cabeza, en donde vienen dispuestos ya en el embarque los auriculares del sistema de entretenimientos y el amenity kit. Vamos a ir a la cabina de Premium Economy. Esta cabina sí que se le nota mucho cambio también. Miren estos cabezales para dar un poquito más de privacidad en relación a tu vecino. Esta es la mejor fila para mí, la 11, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene delante una de las puertas, entonces el espacio para las piernas es alucinante. La distribución aquí es 2, 4, 2. Manta y almohada. Este es mi asiento, el 11L, que tiene esta divisoria y tiene ventana que da, miren qué vistas maravillosas, ¿eh? Tiene una buena reclinación, luego os la mostraré. Sí. Tiene un monitor justo aquí debajo, sale y se extiende hacia el asiento. Los controles para reclinar el asiento y para extender el apoyapiés, un telecomando, manta y almohada. Luego os contaré durante el vuelo qué tal el servicio. Cabina de clase económica, configuración clásica de 3, 3, 3. Esta fila es fabulosa, la 21. Fíjense el espacio para las piernas que tiene, justo la fila divisoria entre Premium Economy y Economy. Voy a ampliarlo así lo ven bien. Esta es la distancia normal entre filas y esta es la distancia de la 21. Muy recomendada. Esta es la primera sección de económica. Han aumentado mucho el tamaño de los monitores, en relación al modelo anterior, al 350 anterior.
Son monitores bastante más grandes. También hubo un cambio en el material de la almohada y la manta. Y estos apoyacabezas también que tienen pues la posibilidad de ajustarlos para ir más cómodos. Esta es la primera sección, que tiene hasta la fila 36. Ven aquí, la fila 36, bueno, como ya saben, las últimas filas de las cabinas no suelen reclinar lo suficiente, pero en esta no parece ser el caso. Bueno, tiene un gap ahí importante para reclinar. Aquí hay baños en el medio y la segunda sección de clase económica. Interesante también la fila 38, K y J, que tenéis 2 asientos en lugar de 3, y lo mismo al otro lado, la C y B. Esto para parejas es ideal. No tiene ventana, eso sí, ¿vale? Tiene la ventana ahí detrás, queda un poquitito fuera, pero miren lo que es el espacio para las piernas, realmente increíble. Muy bien, y la cabina de clase económica que termina aquí en la fila 53. La fila 53, la 54, perdón, termina aquí en la fila 54. También es de 2 asientos. No está mal, es cierto que tiene un lavabo y el galley relativamente cerca, pero es bastante privada en relación a las de 3. Bueno, no le digan nada a nadie, pero vamos a ir a conocer la zona de descanso de la tripulación en este nuevo Airbus 350 Next Generation de Iberia. Nunca la vi, así que para mí también es una novedad. Bueno, está ubicada en el final del avión, o sea que vamos a atravesar las 2 secciones de clase económica. Vamos a ir hasta el galley del fondo y desde ahí vamos a poder acceder. Bueno, y aquí, frente al galley del final del avión, fíjense la puertita misteriosa que lleva a la zona de descanso. Vamos a pasar, a subir. Ok, entonces, miren, os voy a mostrar. Aquí hay una litera, ¿sí? Justo sobre la puerta. Todas las literas tienen una cortina, mantas, almohadas. Este es el espejo, por eso, como les comentaba en el video de otra aerolínea que conocimos, la Crew Rest, ¿por qué salen siempre impecables las TCPs después de 12 horas de vuelo y tú las ves y parece que no hayan volado? Bueno, porque pueden descansar aquí y luego maquillarse en este espejo. Aquí hay 3 literas más, una a la izquierda, una en el centro y una a la derecha, ¿vale? O sea que pueden dormir conjuntamente 3 personas aquí, una cuarta persona aquí, una quinta persona aquí y una sexta persona allí. Vamos a bajar, esto es realmente empinado, miren lo que es el tamaño de los escalones, pero bueno, les voy a mostrar una de estas, que es la única que tiene luz, para que puedan verlas. Realmente parecen muy cómodas, lucen muy cómodas. Y ahora bajar de aquí, bueno, bajar de aquí tela, hay que girarse y bajar de espaldas, porque miren lo que es la escalera. Claro, bueno, aquí está todo muy apretadito en el espacio que se puede aprovechar. Bueno, acomodándome en Premium, esperando a que termine de embarcar el pasaje y nada, y nos vamos para Buenos Aires. Business no voy a estar, mira. Aquí es donde no voy a viajar, en Business. Nos acaban de entregar un neceser aquí en Premium Economy. En un ratito, cuando despeguemos, lo abro y os lo muestro. Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos. Zumo de naranja o agua de bienvenida en Premium Economy. Pueden utilizar sus dispositivos electrónicos siempre que se encuentren en modo avión. Por razones de seguridad, la tripulación podrá pedirle que los apaguen y guarden en cualquier momento durante el vuelo. Para el despegue y aterrizaje, los equipos más voluminosos, incluyendo ordenadores portátiles, deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. During the flight, the crew may ask you to switch them off and put them away. Atención, crew members, synchro check.
ahí cierran la cortina del galley para que no pase luz. Y esta es un poco la luz que queda en la cabina. Poquita. Premium Economy utiliza los lavabos de turista. Este es el lavabo del fondo del avión. No está mal, es pequeño, pero bueno, está bastante impecable, como pueden ver. Es un avión muy nuevo. Me gusta el flash aquí, en lugar de que esté escondido por detrás, que uno lo pueda tener a mano. El cambiador de pañales para bebé. Jabón, agua con sensor, un par de espejitos. El contenido del Amenity Kit tiene un par de calcetines, una máscara para ojos, un cepillo de dientes, tapones para las orejas y pasta de dientes. Nada mal, para Premium Economy. Esto también es interesante, el monitor de entretenimiento tiene entrada USB, USB-C y 2 plugs para los auriculares. Una de las particularidades de este nuevo Airbus 350 nueva generación es que todos los asientos en todas las cabinas disponen de Bluetooth, por tanto puedes emparejar tus propios auriculares con el sistema de entretenimiento. El tema de la conexión es interesante porque es gratuita la mensajería, todo lo que es WhatsApp, Messenger, Telegram, para pasajeros de business y miembros del programa Iberia Plus. También hay paquetes de pago, sí, para conexión más profunda, pero todavía no aparecen los precios. Bueno, la pantalla es 4K, tiene una definición alucinante. Vamos a probar. Miren lo que es la definición. Y también tenemos, por supuesto, el mapa. Acabamos de salir de Madrid, estamos sobrevolando el sur de Portugal y por entrar al Océano Atlántico, en donde entraremos a Brasil. Entendí que por Fortaleza, vamos a hacer así. Entraremos como por aquí y de aquí volaremos finalmente hacia Buenos Aires. Gracias. Este es el catering de Do & Co para Premium Economy hoy. Era pollo con verduras o otra opción que eran ravioles. Elegí el pollo con verdura, que viene con una ensalada de mar, vienen pimientos y mariscos, un queso camembert, azúcar, mantequilla y crema de leche para el café, y por último un dulce que no sé bien qué es, pero que ya les voy a contar. Estaba muy bueno el pollo. Esto es una tartaleta de limón, buenísima. Aunque el monitor del sistema de entretenimiento es táctil, también existe un mando, ¿sí? Que se puede operar el sistema desde aquí, y también si lo das vuelta se puede utilizar para jugar los juegos que tiene todo el sistema de entretenimientos. To help get the cabin ready for landing, please make sure that large items of luggage are securely stowed in the overhead compartments.
bancos de niebla que hay en Ezeiza. Esto es muy clásico de este aeropuerto, sobre todo después del verano, ¿no? Cuando empieza ya el otoño y el invierno. Señoras y señores, bienvenidos a Buenos Aires. Bueno, no se ve absolutamente nada. No sé ni cómo aterrizamos. Muy buenos días a todos, aterrizado ya en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeropuerto Ministro Pistarini. Muy buen viaje en la Premium Economy de Iberia, del nuevo Airbus 350. La verdad, un cambio notable el asiento respecto al anterior. La pantalla 4K, la posibilidad de acceder por Bluetooth con tus propios auriculares al sistema de entretenimiento. Cambios muy positivos. Espero que lo hayan disfrutado. Les pude mostrar las 3 cabinas de las que dispone este avión, además del cockpit y de la zona de descanso. O sea que no tenéis mucho más nada que descubrir ahí. Simplemente montarse y viajar en él, que es un placer realmente. Muchas gracias por haber estado ahí. Como siempre les digo, suscríbanse, para mí es muy importante. Denle like al vídeo si les gustó y déjenme todos los comentarios o dudas que tengan aquí debajo en la sección de preguntas. Buenos Aires está impecable, 14 grados. A las 3 de la tarde tendremos 20-21 grados. Ideal. Me voy a tomar un café por ahí. Les mando un abrazo muy grande. Gracias. Last call for passengers on flight